voy a ser sincero, yo nunca me sentí interesado en el PvP de Minecraft. Porque tipo, ¿cómo puede ser tan interesante ver a un par de pibes de dudosa procedencia pegándose con una espada, un hacha, haciendo 12 clics por segundo, poniendo bloques sin parar, usando una caña, agua, lava, arco, flecha, manzanas doradas, tótems de inmortalidad, pociones, curaciones? Me falta el aire, boludo. Pero fue un video en particular que realmente me llamó la atención, que me hizo cambiar de opinión y me hiciera sentir interesado en aprender PvP. Mientras navegaba por las mareas de YouTube, un video que había sido publicado recién una semana ya había superado las 10.000 visitas, lo cual no suele ser común cuando YouTube me recomienda videos de gente que está recién empezando. El video se titulaba "Si eres youtuber de Minecraft, te reto a ganarme", de una chica llamada Mafe sin gluten. ¿Por qué el sin gluten? No tengo idea. Pero después de verme como unas 7 veces el mismo video, me motivé. Entonces vi que la chica estaba en directo. Entré, le dije hola. Y no es que quiera presumir, pero me saludó. Hola Mafe, ¿cómo te va? Hola, bien, Sainono. Sí, el único problema es que pronunció mal mi nombre. Pero bueno, fue a partir de ese video que decidí aprender a pelear el PvP en Minecraft. Quiero aclarar que voy a aprender el combate de la 1.9. No pienso aprender a cómo quitarle años de vida útil en mi mouse, porque tengo que dar 12 clics por segundo para ganar un combate. Que a ese tipo de combate se lo metan bien por el ojo. Antes de comenzar a practicar, me puse a buscar servidores donde pudiera jugar el PvP de Minecraft, la 1.9. Intenté con UniversoCraft, pero este solo acepta el combate de la 1.8. Como se nota que le encanta la pija. UniversoCraft ya no era una opción, así que busqué servidores dedicados al combate de esta versión y por ahora solo encontré uno que me servía. Ya en un futuro voy a buscarme un servidor mucho mejor porque este tiene problemas, comenzando por el ping, pero para empezar a aprender me sirve. Por último les quería mostrar algo. Uno por lo general suele PvPar con la misma skin que usa para jugar a cualquier otra cosa en Minecraft, pero como yo soy un poco diferente a lo normal, decidí tener una skin apropiada para la ocasión. Así que les presento mi skin de sicario. Bueno, ya, suficientes tomas épicas. Pasemos a la acción. Bueno, primer día probando el PvP en Minecraft. Durante el primer día empecé a conocer el combate y los recursos que me ofrecían durante un enfrentamiento. Primero entré a un modo de juego donde solo tenía un hacha, una espada, un arco, una ballesta, 6 flechas, un escudo y todo un set de armadura de diamante. No, ¿saben qué? Mejor vean la primera pelea por su propia cuenta. A ver, creo que le rompí el escudo, ahí está. No. Es que encima hay un ping altísimo, chabón. A ver, lo mato. ¡Lo maté! ¡Sí! ¡Victoria! Y así de simple. Es un combate muy sencillo. No hay pociones, no hay manzanas doradas, ni mucho menos tótems. Estuve así por varios combates. Algunos los ganaba, otros los perdía, pero no me enojaba, ya que recién estaba empezando a aprender a cómo jugar y mucho más. Pero después me ganó la curiosidad y decidí probar otro modo de juego que era mucho más complicado a comparación del que estaba jugando. Básicamente se trataba de un modo en el que tengo más objetos y tengo que ir variándolos entre ellos. Por ejemplo, miren esta pelea. Ahí está, me aceptó. Un tótem de inmortalidad. ¿Qué es esto? Ah, la mierda, todo cambia acá, Uf. What the fuck. Y creo que se tomó una poción mi rival, por eso está medio así mamadísimo. Bueno, como que le pintó no hacerme caso el escudo. Me pongo el tótem en mano por si acaso. ¿Está un toque? Bueno, estaba. Dale, moriste. Dale, por favor. Estoy desesperando. No, se me había olvidado, pero estoy usando mi tótem. Estoy usando mi skin como tótem de inmortalidad porque tengo un texture pack. Está más interesante así este tipo de combates. Tengo que estar más atento, ¿sabes? ¿Por qué experiencia? No entiendo. Bien, me rompí un tótem. Mierda, se puso otro tótem. Y se pone el doble tótem. ¿Qué? Está flasheando este. Dale, tremendo combo le estoy haciendo. Lo encerré, lo encerré. No, no te... ¡Sí! Se encerró solo. Se cagó solo. Dale, le rompí una armadura.
Otro tótem. Dale. Otro tótem. Dale, dale. No, otro tótem se puso. Le rompí otro tótem. Dale. Curación. ¡No! ¡No lo tomé! ¡Ah! No te puedo creer, chabón. Está haciendo re bien, chabón. Otro tótem. ¡Y victoria! ¡Sí! ¡Lo logré, chabón! Me gustó ese modo, pero como era tan complicado, decidí volver al modo tranquilo para ir comprendiendo mejor el combate. Al día siguiente decidí que necesitaba alguna forma para poder cambiar los objetos de mi inventario más rápido, a comparación que solo usando la rueda del mouse. Porque no es fácil cambiar de un objeto a otro si estás bajo presión y la ruedita gira como un fidget spinner, literalmente. Es por eso que aproveché mi hermoso Logitech G502 y su hermoso software para programar algunos de sus 11 botones modificables y de esta manera poder tener un mejor control de las casillas del inventario. Si a alguno le interesa, acá tienen una imagen con todas las configuraciones. Después de esta implementación, volví a practicar con el mismo modo por un rato. Me costó acostumbrarme, pero lo pude manejar mejor después de un par de partidas. Al tercer día yo lo consideraría como el día del tilteo. Si alguno no conoce este término, tiltearse en un juego significa enojarse. A lo que venía, en el tercer día fue un poco difícil para mí. Calenté un poco con el modo tranqui, pero después quise probar un nuevo modo de juego que se llamaba UHC. Los que ya tienen experiencia con el PvP ya sabrán de qué trata ese modo, pero yo no tenía ni idea de que funcionaba así. O sea, miren esto. Voy a cargar la ballesta. Esto acá en el 1 y listo, vamos. La concha de tu madre. Bueno, ¿cómo te encanta la lava a vos, eh? A veces como que los golpes no me los toma. Bueno, ya, cuando quieras, ¿eh? El escudo no me lo toma. ¡Qué belleza! Listo, aún así te gané. La verdad es que me faltan reflejos y también seguir acostumbrándome a los botones que le asigné al mouse. Pero lo que más me enojó ese día fue que este pibe de acá usara la cubeta de lava como si fuera la propia espada. Porque claro, quemando a tus oponentes siempre con la lava te va a otorgar una victoria, pero ¿dónde están las mecánicas ahí? Porque no creo que sea una mecánica tener la cubeta siempre en la mano y usarla como la propia espada. Pero después de un rato practicando, decidí empezar con una nueva implementación que me ayudaría a mejorar muchísimo más el PvP. Skywars. Quise empezar a jugar a Skywars porque así podría tener un mejor manejo de los botones del mouse, mejorar mis reflejos y empezar a aprender a hacer puentes. Pero como siempre, la injusticia me acompaña a todas partes. Pero... Ya no se cae. Estaba bajate. Dale, capo. Encima, ¿qué le está pasando a este? ¿Qué hijo de mil pu... ¿Ve cómo hacen ellos para tener que pique todo al instante? Ahora, eso no entiendo. ¿Por qué eso? ¿Por qué esa agresividad, Minecraft? No, no es sprint, pero... Se aproxima. Y me termina ganando pese a que lo agarré desprevenido. Y así, muchachos, es como haces mierda a alguien. Puta madre, encima se me viene... Mira, a mí no me molesta que me mate un jugador, ni mucho menos que me caiga de un puente porque lo estaba haciendo mal. Pero que al empezar una partida, algunos ya empiecen con una armadura completa de hierro y que tengan un hacha de hierro con la que pueden romper los cofres más rápido. Yo diría que Skywars no es un lugar muy justo que digamos. Y sin mencionar los bugs que hay cuando estás haciendo un puente muy rápido. Entonces me puse a buscar por qué ocurría esta desigualdad. Resulta que te podés comprar kits con monedas dentro del servidor que se llaman únicos
coins, donde estos te otorgan distintas cosas ni bien empiece una partida. La diferencia entre el hacha de hierro y el hacha de madera es tan alta que me sigue pareciendo injusto, pero si no sabías que te podías comprar un kit para poder mejorar esta experiencia como yo, es probable que termines dejando el juego por estos actos de injusticia. Para darle un final a este video, el PvP de Minecraft es un mundo completamente distinto a comparación del survival que todos estamos acostumbrados. Querer aprenderlo y dominarlo es todo un desafío que puede llegar a ser entretenido si aprendes de la forma correcta y te enfocas en mejorar y en no en frustrarte. Pero también este puede ser muy traicionero cuando las cosas no están a tu favor. El ejemplo más perfecto que puedo dar es Skywars, porque dependiendo del país donde estés y juegues, va a ser la velocidad de respuesta que vas a tener. Y a mí, que soy argentino y no me puedo permitir una buena velocidad de respuesta, me veo afectado en estas condiciones. Por lo tanto, tengo que ser más paciente cuando pierdo en un combate por causa de este último. Por último, Mafe, si estás viendo este video, solo te quiero decir dos cosas. Primero, no tengo ni puta idea de qué significa gluten. Y segundo, te quería dar las gracias porque fuiste vos quien me hizo conocer el mundo del PvP. Yo ya tenía en mente hacer este video desde hace un tiempo, pero nunca reunía la motivación suficiente como para empezar a aprender y a pelear. Y cada vez que lo hacía, me frustraba y lo dejaba por mucho tiempo. Espero que algún día pueda dominarlo perfectamente y así tener un enfrentamiento digno contra vos. Por ahora yo voy a seguir practicando fuera de cámara, pero que sepas que me voy a preparar lo mejor posible. Atentamente, Synom.